Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Nos Comemos el Cuento. Hoy, como pueden escuchar o como pueden ver, estoy yo solita, Valeria. Em, por cuestiones de logística y de verdad que este año como que nos ha tocado, han complicado las cosas, por decirlo de alguna manera, a todas un poquito, con mudanzas, viajes, para mí la llegada de la bebé. Entonces este año hemos estado como tratando algo diferente con el fin de seguir, em, pues seguir publicando el podcast porque es algo que a las tres nos gusta mucho. Entonces, pues esta es una manera de cambiar el formato un poquito. Esperamos que a ustedes les guste, porque igual lo hacemos con mucho amor. Entonces, bueno, el tema de hoy es nos comimos el cuento del parto después de una cesárea. ¿Por qué escogí este tema? Ese tema lo escogí porque ese tema es algo personal. Yo tuve una cesárea con mi hijo, mi primer embarazo. El parto fue una cesárea. Ya voy a entrar en detalles y les voy a contar pues toda mi experiencia. Pero primero pues les quiero explicar un poquito lo que es un VBAC o en español se llama PVDC, que es parto después de una cesárea. En inglés es Vaginal Birth After C-Section. Em, Se determina así, o sea, tiene su nombre porque pues es algo, digamos, entre comillas, especial. Entonces, cuando yo tuve el parto con mi hijo, estaba muy jovencita, tenía 20 años, la verdad no estaba cero informada, cero preparada. Cuando llegué al hospital, básicamente, pues yo dejé que hicieran conmigo lo que fuera, o sea, que los doctores determinaran todo porque pues yo no estaba informada. Entonces yo llegué al hospital con contracciones, yo llegué al hospital dilatada a 3. Para el momento en que me admitieron al hospital, ya tenía un cuarto y todo eso, ya estaba dilatada en 5. El problema fue que el niño estaba muy arriba y que, y por esta causa, decidieron ponerme pitocin. Pitocin es una medicina que te ponen, que es como imita a la hormona oxitocina, que es la hormona que se activa cuando estás en trabajo de parto, que es la que hace que las cosas se aceleren y que dilates y que el parto transcurra. Entonces, a raíz de que el niño estaba muy arriba, decidieron ponerme pitocin para acelerar mis contracciones y de esta manera hacer que el bebé se moviera, se pusiera en posición. Entonces, pues con mi falta de información, yo dije, sí, lo que sea. Al ponerme pitocin, se me aceleraron mucho las contracciones, inclusive rompí fuente, bueno, en fin. Am, Después de 12 horas de estar en trabajo de parto, o sea, con contracciones, 5 horas después del pitocin, yo estaba súper cansada porque el pitocin intensifica bastante el dolor. Entonces pedí la epidural, me pusieron la epidural, descansé, pero mi cuerpo no estaba avanzando, no estaba respondiendo como los doctores querían que respondiera. No estaba dilatando más, me quedé en 5 y el bebé tampoco se estaba moviendo, o sea, no estaba cambiando de posición, a eso me refiero. Entonces, nada, pues yo, como les digo, no tenía ni una idea de lo que estaba pasando. Yo solo sabía que yo no estaba avanzando. Mis contracciones habían empezado a las 5 de la mañana. Ya para la medianoche del mismo día, eh, mi ginecóloga entró y me dijo, mira, ya no podemos esperar más, em, tenemos que hacerte una cesárea, porque ya puede ser peligroso, ya rompiste fuente, ya hay riesgo de infección, ya puede ser peligroso para ti y para el bebé. Yo me puse a llorar, yo hice el show, ¿por qué? Tararara, en fin. Terminé teniendo mi cesárea. Estaba muy joven y me recuperé muy rápido de esa cesárea. Pero algo que me dijo, que me marcó y que me dijo la doctora en ese momento
es, tú tienes estrechez pélvica, por ende, todos tus partos van a ser cesáreos. Ok, eso se me quedó en la cabeza y yo por años duré pensando que si yo tenía otro bebé, iba a tener que ser otra cesárea. En fin, pasaron muchos años. Valeria creció, Valeria maduró, Valeria aprendió a informarse después de experiencias. Entonces, finalmente logro quedar en embarazo con mi bebé. A mí me tomó varios años de quedar en embarazo de mi bebé. Entonces, pues también les debo como esa historia. En fin, pasaron 12 años de esa primera experiencia, quedo en embarazo y lo primero que yo pienso es, me tengo que informar. No quiero pasar por lo mismo porque la experiencia del parto como tal fue traumática. O sea, yo estuve con dolor y estuve literalmente postrada en una cama porque no me dejaban moverme horas y horas y horas para luego decirme, te tenemos que hacer una cesárea. Gracias a Dios, o sea, yo estuve bien y mi hijo estuvo bien, que es lo importante, pero hay veces que ese tipo de experiencias no necesariamente son lo ideal cuando hay otras maneras de hacerlo. Entonces, mi primera cosa fue educar. Buscar información acerca de la posibilidad de tener un parto vaginal después de una cesárea. Entonces, eso fue lo que hice. Me di cuenta que no todas las mujeres califican para un VBAC, pero la mayoría sí. O sea, ahora, no es por satanizar la cesárea. La cesárea es un procedimiento, es una cirugía que puede salvar la vida de un bebé y puede salvar la vida de una mamá. Pero también se sabe que en los últimos, bueno, a partir de que se hicieron comunes las cesáreas, eh, hubo un disparo impresionante en el número de cesáreas que se realizaban, que inclusive esto llamó la atención de la gente y se empezaron a revisar las estadísticas y todo de el porcentaje de cesáreas que se estaban realizando e inclusive llegaron a ver que en muchos casos no eran necesarias esas cesáreas. Entonces me informé acerca de eso. Un ejemplo es, por ejemplo, desde el año 1960 hasta el año 85, una de cada 3 mujeres tenían una cesárea. Entonces, pues es una cifra que uno puede decir como que, wow, para algo que es natural, como es dar a luz. Es algo para lo que nuestros cuerpos están diseñados. Entonces, por ejemplo, la causa número 1 de una cesárea es un parto que se está demorando mucho, que está tomando mucho tiempo. Y creo que fue mi caso al principio. Sin embargo, después de yo haberme informado, yo me di cuenta que las cosas pudieron haber sido, o sea, se pudieron haber manejado de una forma diferente. Se me pudo haber educado más. O bueno, en ese caso creo que tal vez hubiera sido mi trabajo haberme educado, cosa que no lo hice. Entonces, número 1, informarse. Yo me informé acerca del VBAC, no sabía ni siquiera que era una posibilidad. Sé que se decía que después de creo que 7 años tenías la opción de tratar de tener un parto natural. Pero yo en mi mente, esa doctora me dijo, tienes estrechez pélvica, no puedes tener nunca un parto natural y yo me quedé y me casé con esa idea. Entonces, bueno, después de investigar, también me di cuenta que hay muchos ginecólogos que ni siquiera te dan como esa opción. Simplemente te dicen, ya tuviste una cesárea, tienes que tener otra cesárea. Entonces, otra cosa que yo tenía en cuenta era que yo tenía que buscar un profesional que estuviera a bordo con dejarme intentar tener un parto natural. Yo teniendo en cuenta que yo era una buena candidata para tener un VBAC, porque yo no había tenido ninguna emergencia de tipo uterina o bueno, cosas que me impidan no tener un VBAC. Como les digo, hay mujeres que no son buenas candidatas y ya simplemente la mejor opción es que tengan otra cesárea. No era mi caso.
Entonces yo ya había tenido la experiencia de tener un ginecólogo y tenía la opción de tener parteras. Entonces, teniendo en cuenta mis preferencias y teniendo en cuenta lo que yo quería lograr, yo decidí ir por la asesoría o el acompañamiento de las parteras. Entonces, bueno, decidí por eso y ellas conocieron mi caso y estuvieron totalmente 100% a bordo con el hecho de que yo quisiera tener un parto natural y pues de que yo calificaba para tenerlo. Entonces, eso es muy importante, tener un equipo que te apoye, que te soporte, que te ayude en la idea, o sea, a lograr eso que tú quieres. El VBAC tiene riesgos, como cualquier otro parto. Y como la cesárea, porque recordemos que la cesárea es una cirugía. Entonces, conocer esos riesgos y ponerlos en la balanza. Sin embargo, evitar una segunda cesárea y tener un parto natural siempre va a ser una mejor opción porque una segunda cesárea es una segunda cirugía en la misma área. Entonces, eso representa un riesgo. O sea, creo que las estadísticas son muy bajas en realidad para ambos casos, pero igual representan riesgo. En mi caso, yo sabía no sé, era como algo instintivo, como, no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, que yo sabía que mi cuerpo era capaz de pasar por ese proceso de tener un parto natural. Entonces, lo que yo me dediqué a hacer durante todo mi embarazo fue a educarme. ¿Cómo? ¿Cómo me eduqué? Literalmente, le pueden preguntar a mi esposo, yo veía videos en YouTube de partos positivos, así lo pueden buscar, como blogs de partos positivos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y por medio de eso empiezas a encontrar recursos donde puedes buscar información. Eso empecé a hacer, entonces empecé a leer libros, empecé a ver videos, empecé a ver documentales, por ejemplo, un documental que les quiero recomendar es uno que se llama El negocio de dar vida. Se llama The Business of Giving Birth. Esa es mi traducción, no sé en realidad si así se llama en español, pero pues esa es mi traducción. Muy bueno, habla de toda la parte literal de negocio que hay detrás de un parto y, y pues la idea o la teoría de que mucho de esto es negocio, entonces por eso las cesáreas se dispararon tanto en un tiempo, porque pues era más fácil para un doctor em, hacer una cirugía que pasar por todo el proceso y las horas de un parto y cobrar fácil, o sea, más rápido que pasar por todo este proceso. No sé, es una teoría, no quiero señalar a nadie, pero pues yo me informé de esa manera y de alguna forma lo relacioné con mi primera experiencia y tiene sentido. Entonces, bueno, entonces uno de los libros que leí que me gustó muchísimo, que literalmente me lo comí, es el libro de una partera que se llama La Guía del Nacimiento. Guía del Nacimiento, sí. Em, it- en inglés se llama Guide to Childbirth. Es este libro. Esa partera habla pues lo más importante que hizo ese libro para mí es explicar lo natural que es el parto, o sea, lo natural que es dar a luz, literalmente cómo nuestro cuerpo está diseñado pedacito a pedacito para traer vida al mundo. Entonces explica todo ese proceso desde el momento en que empiezas a tener contracciones o desde el momento en que tu cuerpo ya te está dando señales de que ese bebé va a nacer. Y está muy enfocado en tener un parto no medicado, que era como por ejemplo tenían los partos nuestras abuelas, inclusive nuestras mamás. Y ahorita la gente se está haciendo muy consciente de esto. Ella explica cómo preparar el cuerpo, cómo
preparar la mente, muy importante, cómo sanar traumas del pasado es tan importante para tener un parto natural. Muchas veces hay cosas, hay traumas que traemos desde niñas que literalmente salen a flor de piel en ese momento en el que estamos en esas circunstancias tan, como tan susceptibles. Entonces, todo eso a mí me pareció súper interesante. Yo soy fanática de esas cosas, entonces, em, súper recomendadísimo si estás en embarazo, si planeas quedar en embarazo, inclusive por diversión, si te gustan este tipo de cosas, y yo soy medio nerva con todas esas cosas médicas, entonces si te gustan esas cosas me parece súper interesante. Ella tenía un lugar en, ay, no recuerdo qué estado, acá en Estados Unidos, en donde recibían, ella con un grupo de parteras, recibían a mujeres para atenderles sus partos. Y entonces ahí hay varias historias de partos positivos. Em, ella cuenta pues todos los procesos de, bueno, cada mujer cuenta su historia en el proceso de dar a luz con ellas, qué hicieron, cómo lo manejaron, bueno, en fin, súper interesante. Y otra cosa que en esta búsqueda, esta preparación que me encontré es algo que se llama hypnobirthing. En español se llama hipnoparto y es un, también tengo el libro, inclusive es de una amiga, gracias amiga, te lo tengo que devolver. Hypnobirthing, hipnoparto. Te prepara para, am, mentalmente, para cómo manejar el dolor, cómo manejar lo que está pasando en tu cuerpo. También explica cómo, porque lamentablemente por muchos años nos han metido miedo a lo que es el parto, a lo que es el dolor. Entonces esto nos explica cómo eso es un dolor em, pues tan natural, y no solamente eso, sino que es un dolor que cada vez se hace más intenso, pero eso solo significa que estás más cerca de tener a tu bebé en tus brazos. Entonces, súper interesante, te enseña como técnicas de cómo respirar, técnicas de cómo manejar el dolor, en fin, eso me parece súper importante, ya que tuve las dos experiencias, una experiencia en donde estaba cero preparada, donde no tenía ni idea de lo que estaba pasando, a una idea, a una, perdón, a una experiencia donde me preparé, donde hice la tarea, donde preparé mi cuerpo. Las parteras no las puedo recomendar más. Si usted tiene la oportunidad de que y está sana, está saludable y su embarazo lo pueda llevar una partera, la recomiendo totalmente, o sea, 100%. Son súper humanas. No que los doctores no lo sean, pero pues en este caso mi experiencia fue del cielo a la tierra con mi grupo de parteras. No solamente durante el embarazo, sino cuando se llegó el día. Cuando se llegó el día, yo ya tenía instrucciones, yo ya llevaba varias semanas en donde ellas me habían dado instrucciones de cómo preparar mi cuerpo, qué hacer, mantenerme muy activa, caminar mucho, em, ciertos suplementos, unos tés que me mandaron, cosa que en la primera experiencia nunca se me dijo, nunca hice, nunca, o sea, yo no fui preparada de ninguna forma para dar a luz. En esta experiencia sí, de mano de las parteras. Entonces, 100% recomendado. Tienes la oportunidad de que tu parto y tu embarazo sea llevado por parteras, 100% a ojo cerrado. Em, Cuando se llega a ese momento, em, yo, es muy chistoso porque yo les estoy diciendo que se preparen y que se eduquen y todo eso, pero todas sabemos que a la hora de la hora es muy diferente, o sea, todo empiezan a ocurrir cosas y muchas de las cosas tú aún no sabes, es que es tanto, o sea, el dar a luz y dar vida abarca tantas cosas, entonces, em, por eso yo vivo tan agradecida con las parteras, porque cuando empezó este proceso, fue un proceso literalmente de 4 días, perdón, 3 días. Mi, digamos, trabajo de parto, mis señales de que venía un parto, empezó un jueves en la mañana y mi hija nació el sábado a las 2 de la tarde.
Entonces fueron 3 días. En este proceso, desde ahí yo las empecé a llamar y fui a la oficina a que me revisaran ese día, al otro día, en la tarde, y todavía no era hora, y al otro día, en la noche. So, una de las cosas que más me enfatizaron mis parteras todo el tiempo era el esperar en casa lo más que pudiera. Y después de la educación que yo había tenido por medio de los libros, también hice un curso de hypnobirthing, Christian hypnobirthing, que era muy basado en la fe. Entonces utilizaban, pues estas meditaciones eran con versículos de la Biblia, eran más enfocados en cómo a Dios, pues, a cómo Dios te puede empoderar en una situación como esa, como es dar a luz, ¿verdad? Bueno, hice ese curso, a través de ese curso también aprendí que esperar en casa, tener trabajo de parto en casa lo más que se pueda es la mejor opción para evitar una cesárea. ¿Por qué? Porque dicen que cuando estás en el hospital, el tiempo se empieza a limitar, empiezan a examinarte, lo cual empieza a cortar el tiempo porque entre más te examinen, más riesgo de infección puede haber, y todo para ellos es tiempo. Entonces, una de las cosas que ellas más me habían dicho era esperar lo más que fuera. Entonces, una de las instrucciones que yo tenía era esperar a que mis contracciones fueran cada 3 minutos y duraran 1 minuto por 1 hora. Entonces, era 3-1-1. Cada 3 minutos, duración de 1 minuto por 1 hora. Entonces, en fin, yo ya había estado en la tarde en el hospital porque pensé que se me había roto la fuente. Y resulta que no, pues me analizaron, me dijeron, no hay rastros de líquido amniótico, entonces vaya para la casita. Y yo ya estaba con mucho dolor, o sea, no tenía mis contracciones cada 3 minutos, pero sí las tenía por ahí cada 5 minutos. En fin, ella me dijo, vaya, descanse y a ver qué pasa. Yo ya no podía descansar porque tenía mucho dolor. Ya el cuerpo estaba, o sea, si yo me acostaba a dormir, me despertaba el dolorcito. Y en fin, algo que a la que esté pasando por eso, que yo le pueda recomendar es que yo me enloquecí cuando empezó el jueves, empezó mi trabajo de parto, yo me enloquecí a caminar. Me fui a caminar en la mañana, en la tarde, trará. Eso no lo recomiendo las semanas antes. Camine todo lo que quiera, haga los squats, las sentadillas, lo que sea que le digan que tenga que hacer. Pero cuando usted entre a esa etapa de trabajo de parto, descanse. Haga caso, descanse, duerma, coma bien, relájese, porque si usted se pone a caminar y a hacer todas esas cosas, lo que está haciendo es cansar su cuerpo. Y eso fue lo que yo hice. En fin, volviendo al cuento. Fui al hospital pensando que se me había roto la fuente, me volvieron para la casa, me dijeron descanse. Entonces yo vine y me acosté, puse mis meditaciones, mi musiquita relajante y me relajé, pero no dormí porque ya cada 6 minutos, cada 7 minutos, pum, me despertaba el dolor, un dolor bastante intenso, por cierto, para las que ya son madres. Otra de las cosas que yo había aprendido a través del curso de hypnobirthing es que tener trabajo de parto en el agua es algo que ayuda mucho con el dolor. Entonces, yo me descansé como 2 horas, me levanté, preparé la bañera, me metí en la bañera, yo creo que poquito a poquito 2 horas, lo cual ayudó bastante con el dolor. Mientras que yo estuve ahí, me logré relajar bastante. Salí de ahí y el dolor se intensificó, o sea, eso fue de 1 a 1000. En el transcurso, en lo que salí de la bañera, me sequé y me vestí, se intensificó bastante. Y nosotros estábamos llevando la cuenta a través de mis contracciones, a través de una aplicación,
y nos dimos cuenta que ya había pasado 1 hora y que sí estaban cada 3 minutos. En eso yo llamo a mi partera y le digo, mira, ya me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces ella me dijo, bueno, tienes la opción de venir o si quieres esperar otro rato. Como yo había tenido cesárea, ellas estaban tratando de que yo evitara lo más posible tener otra cesárea, entonces querían que me esperara lo más que pudiera en casa. Ya a ese punto mi esposo no podía, no podía verme más así. Él fue el que me dijo, no, bebé, vámonos, vámonos porque yo creo que ya esa bebé viene, porque yo estaba con un dolor. Llego al hospital, eh, me revisan y me dicen, por alguna razón, en el transcurso de aquí al hospital, bajaron las contracciones, ya no las tenía cada 3 minutos como las tenía acá en casa. Entonces la partera me dijo, pues no sé, las contracciones no están tan seguidas, em, ya no sé, no te puedo admitir, a no ser que estés bien dilatada. Ella me revisa y solamente tenía 1 centímetro de dilatación y yo me estaba muriendo de dolor. Entonces en mi cabeza yo pensé, esto va a ser otra cesárea, se va a estar repitiendo la historia. En fin, me calmé, pero no dejé nunca de confiar. Yo dije, bueno, esta no es la última palabra, vamos a ver qué falta, qué sigue. Ella me dio una opción, me dijo, mira, te puedo dar algo suave que te permita descansar, te doy 2 horas, a ver si dilatas, pero si en 2 horas no dilatas por lo menos a 3, yo no te puedo admitir, te tienes que ir de vuelta para la casa. Eso fue como lo peor que me pudieron haber dicho a mí, o sea, lo peor. Me dio varias opciones, me dijo que me podía dar morfina. Entonces mi esposo y yo nos miramos como que morfina. Y pues obviamente lo primero que preguntamos fue, ¿qué significa esto para el bebé? O sea, ¿esto le va a hacer efecto a la bebé también o qué significa? Bueno, entonces ella nos dijo, sí, la bebé también se va a sentir con sueño y también o sea, va a llegar al bebé. Entonces los dos nos miramos como que no queremos eso. Es totalmente seguro, nos explicó, traerá, pero su decisión. La otra opción es darte Benadryl. Para los que no saben, Benadryl es un antihistamínico bien fuerte que le dan a las personas que tienen reacciones alérgicas que causa sueño. Una de las cosas que causa es que te da sueño. Eso es totalmente, totalmente segura, no le va a llegar a la bebé, traerá, en fin. Yo dije, listo, esa fue. Me pusieron Benadryl por medio de la vena, lo cual sí me puso muy así, como que me quería dormir, pero también causó que se me aceleraran muchísimo las contracciones. Entonces no pude descansar. Literalmente cerraba los ojos y me despertaba al minuto una contracción muy intensa. Así pasé 2 horas con mi esposo y mi sobrina que me estaba acompañando, literalmente subándome en la espalda, haciéndome masajes, en fin. Pasaron las 2 horas. Eso fue empezamos con ese proceso a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana eh, venía la partera a revisarme para saber si me dejaban en el hospital o no. Entonces me revisó y me dijo, ya estás en 4. Para mí, Dios mío, como que descansé. Funcionó que me hubieran puesto el Benadryl y funcionó que digamos que entre contracción y contracción hubiera descansado. Entonces por eso es que yo les digo descansen, descansen, descansen. Mi cuerpo estaba tan cansado que el cuerpo como que se paraliza, digamos, se pasma, pues. Entonces, ya yo iba a completar 2 días desde que había empezado mi, mi primera contracción. Entonces, yo decidí en mi cabeza, mi escenario ideal era que yo iba a tener un parto no medicado. Eso era lo que Valeria pensó por 9 meses, porque Valeria quería, o sea, estaba deseando las estrellas. No solamente quería tener un parto vaginal que nunca había tenido, sino que también quería tener un parto no medicado. Pero a este punto ya la partera se había dado cuenta que yo estaba teniendo dolor en la espalda.
no sé cómo se dice en español, pero pues en inglés es back labor. Back labor es cuando tu bebé no está en la posición ideal. La posición ideal es cuando la espalda del bebé está así en paralelo con la pancita, pues. La niña estaba al contrario, la espalda de ella estaba con mi espalda, o sea, atrás. Entonces eso causa que cuando se contrae el útero haya un dolor más intenso, no solamente al frente, sino en la parte de atrás. Entonces la partera trató, o sea, como más de una hora trató de mover la bebé, bueno, cambiarla de posición, pero yo a este punto ya no daba más. Ella me dijo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que te dé la epidural? Entonces yo le dije, mira, si tú me hubieras preguntado esto hace 2 días, yo te hubiera dicho, no, ni loca, yo voy a hacer esto sin mi epidural. Pero en este momento yo no aguanto más. Tengo demasiado dolor, estoy cansada, quiero dormir. O sea, yo no puedo más. Y me dijo, está bien. Muchas veces la epidural, en un caso como el tuyo, lo que hace es acelerar las cosas porque va a permitir que descanses y eso es lo que tu cuerpo necesita. Pues dicho y hecho, me dieron la epidural, dormí y eso se aceleró. A las 10 de la mañana yo ya estaba en 7 centímetros y a las 2 de la tarde nació mi hija. Que de hecho yo no entendía, yo decía, yo me preparé tanto, yo leí tanto y esto porque yo llevo tantas horas en esto, no sé qué. Pero el momento que me reveló que vale la pena prepararse, vale la pena educarse y hacer el trabajo físico y mental, es cuando yo llego a ese momento de pujar, que literalmente mi esposo tuvo que ir a buscar a las parteras y le dijo, ya ella no aguanta más, ya ella, o sea, yo ya sentía que la bebé estaba ahí, yo sentía que ella estaba ahí, yo le decía, baby, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí. Y la partera me decía, no, ahorita voy, todavía no, todavía no. Cuando yo le dije a Baby, yo ya no puedo más, llámala, llámala. Cuando llegaron las parteras, en lo que ellas se preparaban y, las enfermeras arreglaban el cuarto y todo eso, yo le dije, yo no puedo más. Ella llegó a explicarme cómo pujar y yo le dije, yo no puedo más, yo tengo que pujar. Y me dijo, ok, haz lo que, escucha tu cuerpo. Ella todo el tiempo me había dicho, toda esa mañana me dijo, escucha tu cuerpo, deja que tu cuerpo haga lo que te... Y eso fue lo que yo hice, literalmente lo que ella me dijo, yo lo hice. Yo dejé que mi cuerpo hiciera lo suyo, hiciera lo suyo, hiciera lo suyo. Nunca se lo peleé. Y en ese momento hice lo mismo. Ella me dijo, hazlo, pujé, salió la cabeza, o sea, en un pujón salió la cabeza y ella me dijo, en otro más sacas esta bebé. Y en el segundo salió la bebé. Entonces ese fue un momento como tan redentivo para mí. Yo dije, ok, logré tener mi parto natural, número 1. Y número 2, toda la preparación valió la pena porque yo había escuchado historias de horror de mujeres que pujan por horas y por horas y por horas y es bastante traumático porque eso es un trauma. ¡Pum! Me pone mi bebé aquí y yo dije, valió la pena, lo logré. Y inclusive la partera me lo dijo. Felicidades, felicidades, lo hiciste tú sola. Y yo era como que, qué emoción. Entonces, quería compartirles mi historia porque no para decir, ay, quiero inspirarlas, no. Pero para que sepan que sí se puede, las que ya han pasado por esta experiencia, nunca han pasado por esta experiencia. En fin, se puede tener un parto natural sin trauma, que te traiga como esa redención de lo hice después de haber tenido una cesárea. Nosotras hacemos mucho énfasis en que nos eduquemos, porque muchas veces estas cosas que nos dicen, eso es natural, entonces ya, el cuerpo lo hace solo. Pero mentira, sí es natural, pero sí nos tenemos que informar, porque por falta de educación y por falta de información es que muchas veces suceden cosas, no podemos, digamos, sacar la cara por nosotras mismas. Yo me pasé también todo el embarazo educando a mi esposo. Baby, mira, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz eso. Yo sé que en ese momento yo voy a estar vulnerable, voy a tener dolor, voy a tener, no sé. Entonces, tal vez yo misma no voy a poder sacar la cara por mí. Entonces, la persona que te acompañe en este proceso es muy importante. Es muy importante que estén pendientes, que estén educados, que estén informados y que saquen la cara por ti.
especialmente si tú tienes algo en la cabeza que quieres. También es válido ser muy flexible con esas cosas, porque recuerden que esto es algo natural, pero también es un proceso delicado. El cuerpo está pasando por tantas cosas y también hay riesgos. Puede haber una situación en donde tu bebé está en riesgo o tu vida está en riesgo y lo mejor que te pueda pasar es que te hagan una cesárea. Entonces, tener la mente muy abierta, pero sí prepararte mentalmente y tu cuerpo para lo que tú anhelas. Entonces, en ese caso, lo que yo anhelaba era tener mi parto natural y lo logré. Entonces, nada, quería compartirles, se me alargó esto, es que yo hablo mucho, que espero que no las haya aburrido. Hoy no están mis compañeras, entonces eh, ténganme paciencia, es la primera vez, espero que les haya gustado la historia. Si tienen alguna pregunta, escriban un mensaje en el Instagram, yo con mucho gusto les las contesto. Voy a estar recomendando, haciendo la publicación de los libros y de los cursos y de todo lo que usé durante el embarazo para prepararme. Em, en fin, si estás embarazada o si conoces a alguien que lo está, compártele este podcast. Em, y también pues felicidades si estás en embarazo. Mi deseo más grande es que te eduques y que prepares tu cuerpo y tu mentecita para algo tan bonito como es dar vida. Y ya, por favor compartan, síganos en las redes sociales y sugiéranos algún tema que quieran que hablemos. Eso es todo. Chao.